Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo sobre tragedia. Tragedia, la segunda parte del ciclo que empezamos el año pasado. En primer lugar, quisiera informaros de un cambio en la programación. Desgraciadamente, Aida Míguez no nos podrá dar la clase sobre Hölderlin, y lo lamento porque realmente la conferencia que nos dio el año pasado sobre Antígona era extraordinaria. No podrá darla y en sustitución la haré yo mismo, que para eso sirvo para un roto y un descosido. Y, en fin, haremos lo que podamos. Por otra parte, creo que nos podemos felicitar por el cartel que tenemos. Me parece que realmente es inmejorable en la calidad de los ponentes. Tener la suerte de poder escuchar a Pere Gimfarré en esta casa, que hace mucho tiempo que no venía, a personas como Marisa Seguán, como Tomás Pollán, como Félix de Azúa, como Gonzalo Pontón o Jordi Ibáñez, cada uno en su especialidad realmente pues son de los mejores. Me ha preocupado especialmente que así fuera porque el asunto que nos ocupa es especialmente espinoso y abstruso y difícil de elaborar y de desarrollar y de diferenciar, sobre todo como veremos hoy. Por eso he querido hacer una primera clase introductoria al problema de la modernidad, el problema de la tragedia en la modernidad, puesto que, en fin, el consenso crítico no es absoluto, ni muchísimo menos, al respecto. Es muy difícil hablar de la esencia de la tragedia ya antes de la modernidad, en Grecia, por ejemplo, y no digamos lo que ocurre a partir de la modernidad, donde el concepto de lo trágico, como veremos, se convierte en algo bastante volátil y muy difícil de concretar. Hay algunos estudiosos que sostienen que la tragedia desaparece después de Grecia, hay otros que dicen que desaparece en el Renacimiento, otros que dicen que no desaparece nunca. Y, en fin, en cualquier caso, voy a tratar de dar una visión panorámica del problema, al mismo tiempo que también mi opinión sobre el problema de lo trágico en la modernidad. Y también trataré de, en fin, demostraros que atender a lo trágico es algo fundamental, me parece, en el estudio de las humanidades y en el estudio en general de nuestra cultura, de lo que llamamos cultura europea, que es cultura occidental, y porque realmente la atención a lo trágico es medular en toda nuestra cultura, de la misma manera que también el olvido de lo trágico, a lo que también me referiré, también es bastante sintomático y elocuente con respecto a muchas de las inercias con las que se ha construido la idea de modernidad y la deriva de lo que ha sido la historia de la literatura. Es decir, hablar de tragedia y hablar de la decadencia de lo trágico supone también hablar de qué ha ocurrido con nuestra literatura, con nuestro pensamiento, con nuestra poesía y, en definitiva, con nuestra civilización. Supone hablar de la secularización, del auge de la prosa, del auge de la ciencia, del empobrecimiento también de la imaginación, de las distintas relaciones que hemos ido estableciendo en Occidente con el dolor, con la pérdida, con la muerte. Todo eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Supongo que la mayoría de vosotros hizo el curso el año pasado. Si hay alguno que no pasa nada, es decir, son cursos autónomos, pero me importa por ello mismo subrayar, aun a riesgo de cansar a alguno de vosotros, ideas y conceptos que surgieron en el curso pasado, pero que inevitablemente tenemos que volver a traer aquí a colación, de tal manera que las cosas que vayamos abordando en las siguientes sesiones queden más claras. Los sucesivos conferenciantes también repetirán muchas veces cosas que aquí veremos, porque, como digo, esto es una introducción. Voy a tratar un poco de sintetizar lo que va a ser el curso y cuál es la problemática esencial, pero la intención, como siempre que hacemos un curso de estas características y de este vuelo, es que con cada sesión vayamos acumulando luz y no oscuridad. Es decir, que un tema que es como anuncio abstruso y difícil de acotar y por mi parte de explicar,
que se vaya iluminando sucesivamente en los distintos jalones que hemos puesto en este programa, que según qué lector o que según qué estudioso podría decir que es arbitrario, ¿eh? Pero como digo, ya la cuestión de la tragedia no es concluyente, no se puede hablar, digamos, de una historia de la tragedia que esté cerrada y pactada dentro de la bibliografía, y que, por tanto, aquí podría haber otros autores, podríamos quitar algunos de ellos, de los que hemos incluido, en fin, que es un debate que está abierto. Incluso daría para hacer un tercer curso sobre tragedia. Pero creo que, de acuerdo con mi interpretación, trataré de cerrarlo en este curso y explicar por qué la tragedia va muriendo en Occidente hasta prácticamente desaparecer. Quizá este curso debería haberse titulado más apropiadamente, por todo esto que estoy diciendo, Residuos de la tragedia, o de la tragedia a lo trágico. Voy a tratar de explicar por qué ese tránsito y por qué esa diferenciación entre tragedia y lo trágico. La tragedia pertenecería, digamos, al ámbito antiguo, es un género fundado en Grecia, y lo trágico pertenecería a la modernidad y empieza sobre todo con el romanticismo. Siempre, de todas maneras, que hablamos de tragedia, hablamos de algo perdido. Incluso cuando nos referimos a la tragedia ática, que ya en su momento de esplendor evidenció una distancia y una extrañeza con respecto a sus orígenes sacrificiales, como vimos en el curso pasado. Los que asististeis al curso pasado recordaréis que la primera sesión la dediqué yo mismo a explicar el origen salvaje de la tragedia griega, su relación con los ritos sacrificiales, esa extraña metamorfosis desde un canto ritual, una danza ritual, cuyos orígenes se han perdido, se pierde en la noche de los tiempos, y que poco a poco se va transformando en un género literario que es adoptado por la ciudad, por la cultura urbana, hasta convertirlo en algo puramente poético, o en una construcción cultural, como son las obras de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Pero eso, ya desde el nombre, tragedia en griega significa el canto del macho cabrío, está relacionado con una serie de ritos iniciáticos, de ritos de culto a Dioniso, el dios que preside la tragedia, que es un dios básicamente rural, que, como digo, poco a poco va sufriendo una serie de metamorfosis y transformaciones que llegan hasta la tragedia moderna, que incluso en Atenas del siglo V, que es donde cuando la tragedia conoce su esplendor, ya era considerado como algo completamente extraño a sus raíces rurales y sacrificiales y cruentas. Todo eso ya lo vimos y lo explicamos, me parece, con detalle, pero es importante recordar esta extrañeza de la tragedia desde su nacimiento, ¿verdad? Que es un género que se consolida literariamente, pero con unos extraños vínculos religiosos, sagrados, en las representaciones del teatro de Dioniso en las laderas de la Acrópolis. Había siempre un sacerdote que presidía las representaciones. Las representaciones eran consideradas actos sagrados. Y en Atenas solo se podían representar una única vez, no así en el campo. Pero en Atenas, con alguna excepción, con alguna obra de Esquilo, solo se podía representar una sola vez. Esto es muy importante para entender la diferencia entre lo que nosotros entendemos por teatro moderno, como un entretenimiento, y lo que era la tragedia en la Grecia clásica. Ya Nietzsche, uno de los principales teóricos de la tragedia en la modernidad, y del que nos hablará Tomás Pollán, que es uno de los máximos especialistas que hay en este país en filosofía moderna, ya Nietzsche denunció que el tránsito hacia el diálogo en Esquilo, cuando Esquilo introduce el segundo actor, y por tanto el diálogo dramático, eso supuso una pérdida con respecto a la urtragodie, como lo llama Nietzsche, la tragedia primitiva, relacionada, como digo, con el culto a Dioniso, con ese canto del macho cabrío, con la música, la danza y todo aquello que se hunde en la noche de los tiempos y que tiene que ver con la religión griega, una religión que nos es muy extraña, hay que subrayar. De todas las religiones, digamos, del pasado, la más extraña para nosotros, la más rara, la más distante es probablemente la griega, porque no ha previvido. Y si ha previvido ha sido a través de la transformación latina. Y la transformación latina pues supone una transformación, una adaptación a otro mundo y a otra civilización que no tenía nada que ver con lo griego. Así como la religión hebrea pervive y sigue viva en muchísimas cosas,
y ha sido también transformada a través del cristianismo y de la religión latina, pero tenemos muchísimo más acceso a lo que es la religión hebrea que no a la griega. Las especulaciones en torno a las relaciones entre las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides y las cuestiones sacrificiales nunca han sido concluyentes tampoco, y serán para siempre eso, especulaciones también por lo que digo, porque conocemos muy poco en realidad la religión griega, la verdadera esencia de la religión griega. Los griegos, por ejemplo, no creían en los dioses. Nosotros siempre aplicamos nuestro concepto de fe a la creencia en un dios, porque somos hijos del cristianismo. Pero los griegos no creían en los dioses, sino que los veían. Cuando un griego veía la aurora por la mañana, la rododactilos eos, como dice Homero, la aurora de los de rosa, veía a un dios. No hacía falta que creyera en él. La creencia en un dios es un invento del monoteísmo, es un invento particularmente hebreo y que no tiene nada que ver con las religiones paganas más antiguas. Y por supuesto, dentro de la religión griega hay también una evolución desde los dioses tónicos, los dioses antiguos, los más relacionados con la tierra, y luego los dioses olímpicos, que suponen una transformación y para muchos mitólogos incluso una pérdida. Y de eso también habla la tragedia griega. Es uno de los motivos esenciales de la tragedia. Ya Plutarco recoge, con respecto a esa extrañeza que os decía de la tragedia, recoge la reacción que los espectadores atenienses tuvieron ante las primeras tragedias de Frínico, por ejemplo, el que solo nos quedan fragmentos, o de Esquilo, que es el más primitivo de los tres grandes trágicos, ¿no? Tispros Dionison, decían algunos, parece ser según Plutarco, espectadores. ¿Qué tiene esto que ver con Dioniso cuando veían una obra de Esquilo? O ya en la Suda, que es la gran enciclopedia bizantina del siglo XI, esa extrañeza se convierte directamente en una afirmación. Uden proston Dionison. Esto no tiene nada que ver con Dioniso. Esta perplejidad, de todos modos, nos informa de esa inextricable extrañeza de un género que es constitutivo de Occidente y esencialmente griego. Como también vimos en el curso pasado, no hay tragedia en el mundo hebreo y tampoco en el ámbito cristiano. Por ejemplo, el mito de Job puede tener visos de tragedia, pero al final hay una reparación. Cuando Job finalmente acepta a Dios, hay una reparación. Lo mismo que ocurre con el cristianismo. En el curso pasado dedicamos una sesión entera a discutir el problema de la tragedia dentro del cristianismo. Y los que asististeis recordaréis que la conclusión fue que no hay tragedia dentro del cristianismo, porque el cristianismo es la compensación, ofrece una reparación, la primera gran reparación al problema de la muerte que se ha dado a la humanidad, muy eficaz durante 1000 años, al menos. Pero que la tragedia del cristianismo empieza, como veremos en el caso de Hölderlin, empieza cuando ese cristianismo empieza a agotarse. Cuando ese mensaje católico, que significa universal, de reparación de la muerte, se agota. Y ahí empieza a abrirse un abismo en el que el grito de Cristo en la cruz empieza a adquirir otra significación, y entonces eso abre la posibilidad de que lo trágico vuelva a aparecer, que es precisamente lo que veremos cuando estudiemos el caso interesantísimo y complejísimo de Friedrich Hölderlin y su relación con la tragedia griega y con la tragedia de su tiempo también. Por otra parte, la tragedia es indisociable de la fundación de la polis. Las tensiones que en el género se dan entre su origen rural y dionisíaco y su transformación literaria dentro de los certámenes de las panateneas, de las grandes fiestas panateneas que había en Grecia, constituyen su verdadera naturaleza al mismo tiempo. Hay algo, insisto en eso, insistí el curso pasado, pero vuelvo a ello, hay algo en la tragedia griega que nos está vedado porque ya no podemos oírlo. No podemos oírlo, que es un problema también en general de la literatura griega en su conjunto. Nosotros leemos unos textos que eran palabra viva. Nosotros leemos esos textos como quien imagina el sonido de una partitura cuyos instrumentos se hubieran perdido para siempre, hubieran sido destruidos. Por tanto, nosotros solo vemos una parte muy pequeña de lo que allí se representaba y de lo que allí se dilucidaba. Las obras de Sófocles son poesía, pero un tipo de poesía que nosotros, hijos de la imprenta, hijos de la modernidad, nunca hemos experimentado. Nunca hemos experimentado y nunca podremos experimentar. Como dijo Nietzsche, si las estatuas griegas hablaran, lo harían en los hexámetros de Sófocles. Y por supuesto también
lo veremos también cuando Tomás Polla nos hable de Nietzsche, hay todo un acompañamiento musical que se ha perdido para siempre. Había una música, había un elemento ritual en la tragedia griega que nosotros no podemos más que imaginar. Pero cualquier representación moderna de tragedia griega es una traducción, para empezar, es una traducción coja. La dialéctica, además, que se establece entre el coro y los actores, cuando aparece ese segundo actor en las obras de Esquilo, y entonces, que según algunos también eso sería el origen de la tragedia como drama escénico, el momento en que el canto ritual, que es un coro que canta, hay una persona de ese coro que se segrega y decide hacer una pregunta. Ahí empieza la catástrofe, según Nietzsche, ¿no? Cuando empieza la decadencia de la tragedia, pero al mismo tiempo se funda la tragedia dramática, escénica, tal como la conocemos. Bien, la dialéctica que se establece entre el coro y los actores cuenta ya en sí misma un proceso de disolución, a la vez que sirve para recordarnos que en la tragedia nunca hay, esto es muy importante, propiamente sujeto. Nosotros somos hijos de la modernidad y, por tanto, somos sujetos escindidos. Eso todavía en la tragedia griega no existe, como tampoco existe la psicología. Nosotros, inevitablemente, muchas veces cuando leemos la historia de Edipo Rey o de Antígona, hacemos interpretaciones psicológicas, que son completamente fraudulentas al mismo tiempo que a veces totalmente necesarias, porque somos incapaces de no hacerlo, porque juzgamos a esos personajes como si fueran autónomos dentro de su propio mundo religioso y político. Es decir, les concedemos nuestra propia mutilación en tanto que sujetos modernos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo hermenéutico, como estudiosos de lo trágico que somos, para entender que allí exactamente no había sujeto y desde luego no había psicología. Los personajes que a nosotros nos parecen individuaciones son en realidad manifestaciones de estados del hombre en relación a su comunidad y a sus dioses. Uno de los problemas que veremos es que precisamente en la transición de la tragedia a lo trágico en la modernidad consiste precisamente en eso, en cómo lo trágico es la pérdida de la tragedia y viceversa, la tragedia expulsa lo trágico. En la tragedia se averigua una verdad que no tiene nada que ver con nuestra certeza ni con nuestra psicología. La verdad en el escenario griego se descubre y se desvela sin que el hombre pueda hacer nada ni en contra ni a favor de ella. Cuando Edipo descubre la verdad de toda su vida, se encuentra inmerso en esa verdad que no conoce ni sabe explicarse, pero que acepta. Es una verdad, como diría Heidegger, que se desoculta, que no se encuentra, que no se formula en la proposición, en la frase, a través de la lógica y de la razón, sino que se desvela, se desoculta. Por eso Heidegger utilizará la tragedia como uno de los ejemplos máximos para ilustrar su concepto de verdad, que no tiene nada que ver con el concepto de verdad científica que se impone precisamente a lo largo del siglo XVII, que es el mismo problema exactamente que vamos a estudiar a lo largo de este curso. Para echar por tierra un tópico que se oye muchísimo por ahí, no hay nada más alejado de Edipo Rey que una novela policíaca. Muchas veces se dice que Edipo Rey es la primera novela policíaca. Bueno, como frase periodística está muy bien y tampoco hay que quejarse. Pero no hay nada más alejado de la novela policíaca que Edipo Rey. Lo que se descubre no tiene nada que ver con lo que descubrimos en ninguna novela, no solo en las policíacas. George Steiner, en un ensayo ya clásico titulado, que os recomiendo, si no lo conocéis ya, para este curso, que se titula La muerte de la tragedia, publicado en 1961. El hombre debía tener 26 o 27 años y lo envió a la editorial Faber and Faber y todavía se lo publicó T.S. Eliot. Y es un ensayo que no ha envejecido. Han envejecido muchas cosas sobre la tragedia en la modernidad, curiosamente, que se han publicado después, más pretendidamente abstrusas o ambiciosas desde un punto de vista analítico, pero muchos de esos textos, creo, a mi juicio, han envejecido y en cambio este de Steiner mantiene viva toda la frescura y la ambición y el desparpajo de alguien joven, pero ya con una extraordinaria lucidez y capacidad de síntesis, que es a veces lo más difícil. Y dice Steiner allí, en ese libro, lo que identifico como tragedia en sentido radical es la representación dramática, o dicho con más precisión, la plasmación dramática de una visión de la realidad en la que se asume que el hombre es un huésped inoportuno en el mundo.
un huésped inoportuno en el mundo. Se trata, me parece, de un punto esencial para entender la tragedia y, sobre todo, lo que Steiner llama tragedias absolutas. Nos referiremos una y otra vez a esa diferenciación entre tragedias y tragedias absolutas, incluso dentro de la tragedia griega, incluso en Shakespeare. Y me parece que lo que vamos a tratar de averiguar es hasta qué punto perdura esa radicalidad en la modernidad. Por otra parte, nunca sabremos hasta qué punto, es un asunto, me parece, muy concerniente, no sabremos hasta qué punto la constitución de la polis en Grecia supuso un motivo de terror para los griegos. Para nosotros eso es prácticamente incomprensible ya. Pero si pensamos, por ejemplo, en la actual constitución de la civilización técnico-científica planetaria, que nos empieza a dar miedo por primera vez nos empieza a dar miedo, por primera vez, si pensamos en ese miedo ante la constitución de la civilización técnico-científica planetaria de hoy en día, con la amenaza, en fin, climática, de destrucción de recursos, con la amenaza atómica, en fin, si pensamos todo eso en ese miedo que empieza a dar, que es un miedo hacia el hombre, por supuesto, quizá podríamos entender lo que debió suponer para los griegos primitivos la constitución de la polis y el miedo que eso les supuso. Y la relación que podemos establecer entre ese miedo y la constitución también de la tragedia moderna, de la tragedia griega, perdón. Podemos intuir ese miedo gracias a la tragedia, donde al mismo tiempo que se nos muestra un combate entre viejos y nuevos dioses, entre esos dioses tónicos y los nuevos dioses olímpicos, entre la ley de la tierra salvaje, primitiva, y la nueva ley de la polis, también se pone de manifiesto la desconfianza del hombre con respecto a su cultura. Y eso es, por ejemplo, un elemento que diferencia radicalmente, uno de los muchísimos elementos que diferencia radicalmente a Grecia de Roma. No hay tradición en Grecia. Los que crean la tradición son los romanos. Los romanos adoptan y casi secuestran el legado griego y lo convierten en una tradición. Y esa tradición irriga todas las culturas neolatinas, incluida la inglesa y la alemana, que en ese sentido son neolatinas. Por tanto, el concepto de tradición, tal como nosotros lo hemos heredado, y que dura más o menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es un concepto todavía romano. Y a través de esa herencia es como nosotros recibimos muchas cosas de Grecia, que en realidad no se vieron, ni se vivieron, ni se escribieron así. Es importante tener ese extremo muy presente, porque parte de la extrañeza y de la radicalidad que se encuentra en la tragedia griega como género único y constitutivo de Occidente, precisamente estriba en esa capacidad que tiene de expresar la extrañeza y el miedo hacia la propia constitución de la cultura humana. Por eso Grecia está a la vez en el origen y en la periferia de nuestra cultura occidental. Por eso los griegos son unos marcianos y al mismo tiempo son parte nuestra, indisociable. Está en nuestra sangre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo los notamos como una civilización completamente extraña y que siempre nos está poniendo en duda nuestras convicciones. Por eso es tan fascinante Grecia. Así como en Roma nos calmamos un poco en muchas cosas, no digamos con la Roma ya adaptada al cristianismo, en Grecia siempre hay extremos completamente incomprensibles, ¿no? Y siempre está violentando nuestra seguridad, siempre, constantemente, si atendemos realmente, radicalmente a lo que nos dice, por supuesto, y no a nuestra traducción puramente latina. Por ejemplo, el célebre coro de Antígona, el segundo coro, que también traje a colación en el curso pasado, y que realmente es casi una declaración de intenciones con respecto a la visión que se da del hombre en la tragedia griega. Recordaréis, como dice, hay muchas cosas inquietantes, pero nada tan inquietante como el hombre. Aquí hay un adjetivo en griego que es deinos, que es muy difícil de traducir. Se traduce por inquietante, asombroso normalmente, terrorífico también. Hölderlin traduce ungeheuer, excelentemente bien traducido a mi juicio, porque también es un adjetivo que puede, en alemán corriente incluso, puede significar algo asombroso, maravilloso, extraordinario, pero también terrible, monstruoso. Todo eso es el hombre para los griegos. Fijaos ya la diferencia que hay, por ejemplo, entre la constitución
de ese asombro terrorífico y lo que es luego el hombre a partir, por ejemplo, del Renacimiento. Ungeheuer Deinos. Hay muchas cosas inquietantes, pero nada tan inquietante como el hombre, que cruza el mar grisáceo con el viento tormentoso, atravesando la mar gruesa a su alrededor, desgasta al más alto de los dioses, la tierra, arando incansable de año en año con la ayuda de la raza de los caballos, atrapa a las aves, especie de mente simple, a las bestias salvajes y a las criaturas del mar nacidas, atrapándolas con sus redes trenzadas, el hombre habilidoso. Somete con arte a la bestia de los montes, agarra al caballo de cuello peludo y al infatigable toro, y el yugo les ciñe, y ha aprendido el habla y a pensar rápido como el viento, y el ánimo que legisla, y a huir de la roca abierta a los cielos y de los dardos de la tormenta, el muy ingenioso. A ningún sitio de lo porvenir se dirige sin recursos. Solo del Hades no ha conseguido escapar, pero ha conseguido remediar enfermedades incurables. Hábil hasta lo impensable es el artificio de su arte. Unas veces oscila al mal y otras al bien. Cuando respeta las leyes de la tierra y la justicia, juradas a los dioses, está en lo más alto de la ciudad. Expulsado de la ciudad será en cambio aquel que conviva con la ruindad en virtud de su insolencia, que no se siente a mi lado ni comparta mis pensamientos quien así actúa. Nosotros hemos perdido ya la distancia y el terror que eso debía sufrir a oídos de los espectadores griegos de la época, del siglo V. Realmente oír esta definición del hombre, de todas esas funciones que después en la modernidad son consideradas virtudes, como es el propio arte, es decir, la capacidad de hacer cosas, la tecné original en griego, de mover cosas. El hombre se distingue porque es una criatura que mueve las cosas de sitio, las transforma. Hay una agresión a la naturaleza por parte del hombre. Bien, aquí hay una advertencia ya que también está relacionada, creo yo, con la constitución de la polis, del miedo que debía dar la constitución de la polis a los griegos. Y que nosotros hemos tardado más de 2.500 años en empezar a intuir con respecto a lo que es la constitución técnico-planetaria, para seguir con este símil que quizá nos pueda venir bien para entender este extremo. Bien, esta inquietud de la que habla aquí Sófocles es la inquietud en la que se desarrolla la tragedia, y cuando la tragedia muere es porque también empieza a apagarse o a atenuarse la inquietud del hombre con respecto a sí mismo. En la tragedia el hombre es la criatura más singular porque inquieta, porque mueve las cosas, porque las transforma, porque las violenta. Del mismo modo también ya vimos que en el curso pasado, cuando hablamos de Hegel, que Hegel había definido la tragedia como una lucha entre la polis y la esfera de la familia, tal y como ocurre, por ejemplo, en Antígona. Ya vimos que Antígona, de una manera muy banal y trivial, se ha utilizado muchas veces como representación de la protesta política moderna, ¿no? Y cada ideología se ha apropiado de Antígona para representar su propia reivindicación. Lo vemos todos los días. Pero en cambio vimos que, pensado en griego, Antígona es todo lo contrario. Antígona es una reaccionaria. Es alguien que se niega precisamente a ceder todo lo que representa el núcleo familiar, lo más natural de la comunidad, al Estado. En esa negativa de ceder la unidad natural de las familias al Estado está la verdadera reivindicación de Antígona, y ahí está su tragedia. Por tanto, Antígona, que es una chica muy muy joven, apenas una púber, está en realidad defendiendo a su familia de la agresión del Estado. Es lo mismo que decir, está tratando de evitar que la democracia ateniense sea un vacío de contenidos naturales, que será luego el éxito, por así decirlo, de la modernidad a partir de la Constitución democrática en Hegel y después, por ejemplo, también en Marx. La ausencia de contenidos naturales en la democracia, eso es la definición de la democracia moderna. En cuanto los contenidos naturales entran dentro de la democracia, ya no podemos hablar de democracia, porque estamos discriminando con respecto a contenidos naturales.
¿verdad? Pues bien, eso es lo que Hegel, con muchísima perspicacia, ve en la tragedia. Aunque la tragedia y en general el mundo griego, la polis griega, fracasó a la hora de superar la comunidad natural. Esa pretensión de la polis está condenada a fracasar, observa Hegel, porque supondría la destrucción de las unidades éticas, los núcleos familiares, de las que la polis extrae sus recursos, por ejemplo, militares. Todo eso, por tanto, también está en la tragedia. Dice Steiner también que después de los griegos, y aquí ya vamos a nuestro curso, solo Shakespeare, Racine y Büchner, Georg Büchner, el autor de Woyzeck, fueron capaces de seguir dando esa visión estrictamente negativa y desesperanzada del hombre. Y no en todas sus obras. Y ahí yo coincido plenamente con Steiner cuando dice que, por ejemplo, Shakespeare escribió dramas admirables, dramas trágicos admirables, como Otelo, como Macbeth, como Coriolano, pero en realidad solo una tragedia absoluta, que es el Rey Lear, la que también hablamos con detalle en el curso pasado. Ahí, en el Rey Lear, Shakespeare, sin proponérselo, solo por una acumulación, digamos, de virtuosismo y de investigación en la naturaleza humana, acertó a representar el tránsito hacia el problema que nos va a ocupar en la modernidad, que es, como ha dicho el filósofo Stanley Cavell, la ausencia de fundamento. La ausencia de fundamento. El problema de la tragedia griega era precisamente el fundamento, la relación con el fundamento. El problema de la tragedia moderna será la ausencia de fundamento. Y es ahí donde precisamente toda especulación teórica va a oscilar entre la duda de si se puede hablar de tragedia o no. En realidad, todos los autores que vamos a tratar, quizá con la excepción de Racine, por una cuestión que ya comentaré, podrían definirse como autores que transitan por una inestabilidad de lo trágico. El proceso de desacralización y de desahucio al que el rey Lear se somete a sí mismo y al que somete a todo su reino es un trasunto de lo que estaba a punto de ocurrir en Europa a lo largo de todo el siglo XVII. Con el inicio de la decadencia del verso en favor de la prosa, el auge de la ciencia y la consiguiente destrucción de una mitología común en favor de una visión técnico-científica universal y que se convierte ya en la única explicación posible del hombre, del paso del hombre por la tierra. Lear consiguió ser una tragedia absoluta, incluso en un ámbito profano, como era la Inglaterra, la escena de la Inglaterra isabelina, porque se sitúa fuera del influjo del cristianismo, es algo que también vimos, como Shakespeare y antes que el Marlowe consiguieron dotar a la escena inglesa de un nuevo esplendor trágico gracias al desplazamiento por motivos políticos, para la consolidación del protestantismo en Inglaterra, de toda la mitología cristiana. Cosa que no ocurre en España. En España no tenemos una tragedia propiamente, plenamente moderna, ni en Calderón, ni ningún otro autor, porque precisamente está todavía tutelado el teatro por el cristianismo y por la contrarreforma. Y resulta además que, hablando de Lear, trágicamente, en la modernidad no se ha dicho nada más radical después de las palabras que Lear le dedica a su hija Cordelia cuando la deposita muerta en el suelo al final de todo. Ya recordaréis esas palabras del rey Lear: ya no volverás nunca, 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 nunca. Ese es el epitafio con el que empieza el problema del hombre en la modernidad, que estalla durante el romanticismo y que de muchas maneras sigue siendo el nuestro. Beckett, que es el último autor al que veremos en este curso, es todavía el eco de esas palabras. Y muchas de sus obras, por cierto, no son sino especulaciones en torno a la conflagración inmensa que supuso el rey Lear. La decadencia de la tragedia griega, que empieza también, como vimos el curso pasado, con Eurípides, terminó con la eclosión de la filosofía. Ya vimos también el curso pasado que Platón, en el año 404, cuando advierte que de pronto se reponía una obra, una tragedia, advierte que el lenguaje de lo sagrado se ha agotado,
quema sus propias tragedias y decide renunciar a su carrera como poeta y como dramaturgo y funda la Academia y esa nueva forma de especulación en prosa que es el diálogo filosófico. La tragedia griega, por tanto, se diluye en la teoría. Y para empezar, eso supone también un alejamiento demótico y colectivo, es decir, la definitiva desaparición del coro que interpelaba a los actores en las obras de Esquilo y de Sófocles, unos actores que, como hemos visto, ya Nietzsche consideró como indicios de decadencia, de traición al espíritu dionisíaco que luego él verá momentáneamente como un espejismo renacer en la primera obra de Wagner, aunque luego se enfadará muchísimo con él a partir del Parsifal, cuando se dé cuenta que en realidad bajo esa capa aparente de tragedia verdadera se escondía un cristianismo putrefacto a su juicio. Y es también el momento en que, cuando la tragedia se diluye en la especulación filosófica, es el momento en que empieza, y no es casual, la comedia. Y con la comedia lo que nosotros propiamente entendemos por teatro. Es decir, un conjunto de leyes dramáticas y ficticias que se sancionan con un pacto entre el espectador y el autor. La tragedia griega estaba antes de eso, antes de la constitución de lo que nosotros entendemos por teatro, lo que nosotros todavía hoy entendemos por teatro cuando vamos a ver una obra. Bien, como también vimos en el curso pasado, la cultura europea es una aleación de elementos básicamente griegos, romanos, hebreos y cristianos. En esa aleación muchas veces estriba el malentendido de muchos textos y de muchas ideas estéticas. El cristianismo, ya lo hemos dicho, es específicamente una religión antitrágica por cuanto propone una solución para el hombre y, ya lo hemos dicho, donde hay reparación no hay tragedia. No es casual, por tanto, que cuando el cristianismo, como por ejemplo en la Inglaterra isabelina, empieza a dar señales de agotamiento, lo trágico vuelva a aparecer, o incluso diría que vuelve a necesitarse. De una manera que, durante la Contrarreforma, en el otro extremo, trata de ocultarse y disimularse. Es ese vacío inmenso que Walter Benjamin vio en su ensayo, que también abordamos en el curso pasado sobre el Trauerspiel, ese vacío inmenso que se va abriendo y que el barroco trata de tapar como pueda y desesperadamente. Y aquí he dicho lo trágico y no la tragedia porque en la modernidad, y esta es la médula de este curso, vamos a asistir a un desplazamiento de la tragedia a lo trágico. ¿Qué es esa diferenciación? ¿Por qué hago esa diferenciación? Dice Peter Zondi, un extraordinario teórico y filósofo, en una de sus primeras obras, Tentativas sobre lo trágico, dice: desde Aristóteles existe una poética de la tragedia. Solo a partir de Schelling, que es el gran filósofo del romanticismo, existe una filosofía de lo trágico. El problema de la filosofía de lo trágico es que, como advierte Zondi, es casi una contradicción en sus términos. La teoría se aleja de aquello a lo que se acerca. Y si recordamos lo que ocurrió con la tragedia griega y la filosofía, también tendremos un paralelo interesante y fértil para nuestra actual investigación. Dice Zondi: la historia de la filosofía de lo trágico no está exenta ella misma de cierta tragicidad. Recuerda un poco al vuelo de Ícaro. Cuanto más se aproxima el pensamiento al concepto general, menos se le adhiere el elemento sustancial al que debe su empuje. Cuando ceja en su examen de la estructura interna de lo trágico, el pensamiento se encierra en sí mismo exhausto. Ahí donde una filosofía, en cuanto filosofía de lo trágico, deriva a otra cosa que no sea el reconocimiento de la dialéctica en la que concurren sus conceptos fundamentales, ahí donde ésta no defina ya la propia tragicidad, ya no es filosofía. De este modo, la filosofía no parece estar en condiciones de comprender lo trágico, o tal vez lo trágico no exista. Quizá lo trágico, viene a decir Zondi, es una fantasmagoría especulativa y teórica que hemos construido en la modernidad a través de un fantasma que se ha alejado y que no podemos más que soñar desesperadamente. De todas maneras, insisto en que nuestra atención a lo trágico es algo sintomático y completamente vinculante para nosotros. Lo trágico no nos deja indiferente, nos sigue apelando.
Y el problema de lo trágico en la modernidad es absolutamente apasionante y quizá lo trágico para nosotros empieza también en Grecia, por aquello que decía al principio de que lo trágico griego nos está vedado completamente. Y por tanto lo trágico nosotros empezamos a soñar desde el momento en que leemos e interpretamos la tragedia griega y desde luego desde el momento en que la tragedia griega se convierte en tradición a través de Roma y a través de la literatura latina. Bien, en cualquier caso, en esta duda acerca de la existencia de lo trágico es donde vamos a movernos a lo largo de este ciclo. Y de acuerdo con esta consideración, después de Grecia, lo trágico ha aparecido, por tanto, en Inglaterra entre 1580 y 1640, en la España del siglo XVII, en Francia entre 1630 y 1690, y luego ya en Alemania entre 1790 y 1840 y a finales del siglo XIX, cuando también eclosiona el teatro nórdico, escandinavo y ruso, que ya no es propiamente trágico, sino novelístico. Ahí es donde entra, digamos, afirmaciones que serían polémicas o discutibles. En este curso, quizá para muchos, faltarán autores como Ibsen, como Chekhov, como Strindberg y como un largo etcétera, de autores de teatro, de obras dramáticas, de obras incluso de inspiración trágica, como también estarían, por ejemplo, Sartre y Camus, como Jean Anouilh, ¿verdad?, que podrían, digamos, incluirse dentro de la estela de la tragedia, pero que a mi juicio no participan de este problema de lo trágico, sino que se convierten ya en autores, por supuesto, valiosísimos y extraordinarios en otras cosas, pero que pertenecen ya más bien al ámbito de la novela, al mundo de la novela. No quiere decir que sean novelísticos, es decir, que sean narrativos, y tampoco es eso un desprecio, no es un menoscabo. Simplemente que pertenecen al mundo de la novela, pertenecen al mundo del que voy a hablar ahora. La frontera de lo trágico en la modernidad parece estar en el siglo XVII. Precisamente ese momento también en que se dramatiza, por cierto, en las obras de Shakespeare, en que el mundo de la vieja religión y la vieja superstición es paulatinamente sustituido o entra en colisión con el mundo de la razón y con el mundo de la ciencia moderna tal como lo entendemos, con el mundo cartesiano, con el mundo científico. Es un mundo nuevo que se detecta y que se expresa en la filosofía moderna, por ejemplo, con Descartes, con el cogito ergo sum, o en la novela, en el mundo de la novela, gracias a Cervantes. También lo vimos en el curso pasado, Don Quijote, de hecho, es la historia de un hombre que busca realizarse trágicamente, pero que en realidad ya solo puede vivir cómicamente. Para decirlo con Ferlosio, con unas categorías tomadas de Walter Benjamin, Don Quijote es un personaje de destino al que no le queda más remedio que ser un personaje de carácter. Cuando Don Quijote cree que va a morir aquí en la playa de Barcelona, bajo la lanza del caballero de la Blanca Luna, que no es otro que Sansón Carrasco disfrazado, ¿os acordáis? En ese momento, el Quijote tiene un momento de gloria que dice: ahora he sido derrotado, máteme. O algo así le dice, ¿no? Entonces, el caballero de la Blanca Luna dice: no te voy a matar. Pero, a cambio, tienes que prometerme que tienes que volver a tu pueblo. Y en ese momento Don Quijote se le hunde el mundo. ¿Cómo que volver a mi pueblo? No hay ningún héroe trágico que vuelva a su pueblo. Es decir, es imposible. Entonces es ese momento tan maravilloso en que Don Quijote le dice a Sancho: bueno, ¿y si nos convertimos en pastores? ¿No? Podemos hacer una literatura pastoril. El intento último todavía de pertenecer a la literatura antigua, al mundo antiguo por parte de Don Quijote es absolutamente conmovedor, como lo es también su muerte. Don Quijote había buscado una muerte trágica y se encuentra que había querido morir como hijo de Dios y no le queda más remedio que morir como hijo de vecino, que es la muerte moderna ya que nos espera a todos, ¿no? Y ese llanto de Sancho final, que es el único que no ha creído en todas las patrañas de Don Quijote, pero que al final que le pide, por favor, que no se muera de cualquier manera. No me haga usted esto, por favor, no se me muera de cualquier manera. Vayámonos por los campos, dice Sancho desesperadamente todavía. Pero ya Don Quijote muere eso, vulgarmente. Ya muere una muerte cualquiera, una muerte, podríamos decir, profana. En lugar de esa fusión con la fatalidad, Don Quijote se encuentra con la repetición de sí mismo y con esta muerte absolutamente vulgar. Y eso es un indicio de que nos estamos adentrando en una edad antitrágica, es decir, novelística y antitrágica. En Francia, y esa es la salvedad que hacía antes, todavía Racine y Corneille pudieron mantener un lenguaje trágico.
a imitación de los romanos, sobre todo. Racine y Corneille, como ilustrará maravillosamente Pérez Gimferré, no ha habido mejor lector, yo creo, en este país de Racine y de tantas cosas, pero particularmente de Racine, es un virtuoso del estilo, particularmente, ¿no? Aunque a mi juicio ya se trata de un síntoma de decadencia, ese virtuosismo, ¿eh? Es admirable en muchos aspectos, pero trágicamente, para lo que me interesa averiguar, está muerto, pero tiene que estar, por supuesto, porque todavía es una imaginación, por así decirlo, muy alejada de lo novelístico, muy alejada del mundo que empieza a formarse a lo largo a finales del XVII, sobre todo a lo largo del XVIII, y ya conoce su esplendor en el siglo XIX, que es el mundo burgués. A lo largo del siglo XVIII ya se consolidará el espíritu crítico. El siglo XVIII es eminentemente el siglo de la crítica, que es cuando se consolida la esfera pública, lo que llamamos la esfera pública, este mundo de periódicos, de libreros y de lectores, de editores, también podríamos decir, y que ahora está en plena transformación también por la revolución digital. Ahora estamos asistiendo a una destrucción de esa esfera pública y a su transformación. No sabemos a dónde va a llegar. Que también, a su vez, descubrirán algo que es muy importante y que es antitrágico, que es la intimidad. No hay intimidad en la tragedia. No hay cuartos de baño en las obras de Sófocles. Y si los hay es para que aparezca un cadáver. Ese mundo de la intimidad, la esfera pública, la constitución de la esfera pública, y el mundo de la intimidad que se explorará sobre todo en la novela. También en la poesía, pero sobre todo en la novela. El siglo XVIII es un siglo particularmente alérgico a lo trágico. Basta recordar, como prueba, que el doctor Johnson, el gran crítico inglés, el autor del diccionario más importante de la lengua inglesa en la modernidad, el autor también de la primera gran edición de Shakespeare, que preparó la entrada, el ingreso de Shakespeare en el romanticismo, el doctor Samuel Johnson, que por cierto no acabó la carrera en Oxford y le dieron solo el rey, Jorge III, el que acabó loco, le concedió el título, cuando estaba a punto de publicarse precisamente el diccionario, el título honorífico y una pensión de por vida. Cuando fue a recogerlo, el doctor Johnson, muerto de miedo, le dijo al rey: le agradezco mucho esta pensión vitalicia, pero ¿qué tengo que hacer a cambio? Y el rey tuvo una respuesta maravillosa: doctor Johnson, esto no es por lo que usted tenga que hacer, sino por lo que usted ya ha hecho. Bien, el doctor Johnson se confesaba incapaz de acabar de leer El Rey Lear. Fijaos lo insoportable que debía ser El Rey Lear, y que sí sigue siendo en muchos aspectos, que una persona como el doctor Johnson, que lo había leído todo, decía que solo terminó de releer El Rey Lear por cuestiones de trabajo, para poder anotarla y para poder incluirla en su edición. De hecho, El Rey Lear es una obra que hasta bien entrado el siglo XIX, se representó en la versión edulcorada de Nahum Tate, donde al final Cordelia no moría y se casaba con Edgar. O sea que es una obra que tardó muchísimo en asimilarse, y de hecho muchas veces digo que El Rey Lear es una obra del siglo XX, porque no acabo de encontrar acomodo hermenéutico, interpretativo, incluso social, hasta el siglo XX. Y eso es algo que pone de manifestación el despertar de una nueva forma de imaginación. Aquella que se desarrollará sobre todo en la novela y que el crítico norteamericano Lionel Trilling llamó la imaginación liberal, que es un aburguesamiento de la imaginación, precisamente ese aburguesamiento contra el que reaccionará Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, en realidad en toda su obra, y en la genealogía de la moral también, tratando de desenterrar esa Grecia sangrienta y brutal que el esteticismo, para empezar, del Renacimiento, había sepultado. Nietzsche nos recuerda precisamente todo lo que habíamos olvidado de Grecia. Nietzsche habla contra los helenistas. Dice Nietzsche, en su época no hay ninguna relación entre los helenistas y Grecia. Y de ahí su gran polémica con Vilamovich, de la que también seguro nos hablará Tomás Pollán. A finales del XVIII, además, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, así como la emancipación filosófica de la razón humana en la obra de Kant, y luego su sublimación sistemática en la filosofía del idealismo, dispararon la imaginación al ámbito de la subjetividad absoluta, de ese sujeto que yo decía al principio que no está de ninguna manera en la tragedia griega.
Una subjetividad absoluta que se da y se observa en el caso del pensamiento, de la filosofía y de la historia, la sociedad y la sentimentalidad en el caso de la novela. Es decir, todo lo que invade la novela, todo lo que invade la literatura también lírica, toda esa subjetividad es precisamente lo que nos aleja de la tragedia. Y el teatro inevitablemente se contagió de ese proceso y la tragedia por eso se fue convirtiendo poco a poco en drama. Ya Lessing, en el 18, había dictaminado que Sófocles y Shakespeare eran lo mismo. Un proceso de igualación, luego confirmado por Goethe y Schiller, de los que también hablaremos, y luego exagerada por románticos como von Kleist y Grillparzer. Las excepciones a esa igualación serán, como veremos también con detalle en algunas de las sesiones, Hölderlin, tanto por sus traducciones de Sófocles como por su Empédocles, y Georg Büchner en su Woyzeck, que en palabras de Steiner es la primera tragedia auténtica de las vidas humildes. Félix de Azúa nos traerá aquí un experimento interpretativo muy interesante a mi juicio, que será una comparación entre lo que es la obra de teatro de Georg Büchner, el autor expresionista, muerto a los 25 años, e interesantísimo y crucial para toda la literatura alemana moderna, y la adaptación de esa obra que Alban Berg hizo en la ópera Woyzeck. Creo que esa lectura comparada nos va a iluminar en muchas cuestiones con respecto a lo trágico y también con respecto a la pervivencia de lo trágico en la música. Antes veremos el caso de Hölderlin, que como digo es absolutamente apasionante. Cualquier cosa que abordará Hölderlin es apasionante. Pero Hölderlin realmente se distancia, es un caso rarísimo, no tiene que ver con nada y tiene que ver a la vez con todo en su época. Es amigo de Hegel, de Schelling, pertenece al clasicismo pero se emancipa de él, se acerca al romanticismo pero en realidad es otra cosa. Todo lo que hizo Hölderlin está transido de una intensidad y una irreductibilidad absolutamente excepcionales. Y el caso de la tragedia es muy iluminador, porque realmente es el único trágico romántico que se aleja de esa igualación con respecto a Shakespeare, por ejemplo, y que trata de construir una tragedia verdadera. Fracasa en el intento porque, como ya hemos visto, es imposible prácticamente crear una tragedia absoluta en la modernidad después de Lear, pongamos, pero también es muy interesante por las traducciones que hizo de Sófocles, muy criticadas en su tiempo, pero muy valoradas en la modernidad. Y de hecho, dramaturgos como Bertolt Brecht, a la hora de hacer sus propias versiones, de escenificar sus propias versiones de los clásicos griegos, utilizaron las traducciones de Hölderlin. Y hay allí un trabajo de interpretación con respecto a la tradición griega, a través de la traducción enormemente interesante, enormemente complejo y que espero poder abordar con un poco de detalle para precisamente ahondar en este problema. Pero ya diría que Hölderlin y Büchner son los dos autores que se elevan por encima del proceso, digamos, de dramatización y novelización de la tragedia en la modernidad y todavía salvan, como dos excepciones que son enormemente potentes, en su obra, uno en el siglo, a finales del XVIII, principios del XIX y otro ya en el siglo XX, salvan algo de lo que puede ser, digamos, la tragedia propiamente moderna. El siglo XIX ya será el de la apoteosis de la novela. Un género que, como siempre insistía Iris Murdoch, es esencialmente cómico. La novela rechaza, por su propia constitución, lo trágico. Hay cosas tremendamente tristes en la novela, por supuesto, y horribles, pero la novela se parece mucho a la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, aunque puedan parecer cosas, nos puedan pasar cosas horribles, no son exactamente trágicas. Lo trágico es algo que tiene que ver con la representación y con la liturgia. Y la vida cotidiana lo disuelve todo una especie como de vulgaridad que la novela tiene el acierto de recoger. Por supuesto, con esto no estoy en ningún caso poniendo a la novela en un plano de inferioridad. No estamos hablando de inferioridades aquí, ni de superioridades, sino de distintas formas de aproximación y de aprehensión. La novela hace algo importantísimo y es el género por antonomasia de la modernidad, y a él nos tenemos que referir para entendernos a nosotros mismos. Eso sería otra cuestión.
Pero la novela es verdad que supone la culminación del proceso iniciado en el siglo XVII con la generalización de la prosa en detrimento del verso, el auge de la esfera pública en sustitución de lo político tal como se entendía antes. Por ejemplo, en Grecia, todo lo íntimo, todo lo que estaba relacionado con lo privado, era un ámbito reservado a los esclavos y, por tanto, para Grecia era algo vergonzoso, embarazoso, nunca se exhibía públicamente y por eso nunca aparece en la tragedia. La exploración de la intimidad y, en definitiva, la democratización, la secularización y la relevancia de lo material y económico, la aparición del dinero, por ejemplo, que nunca había aparecido, en las vidas de los hombres y en las naciones. A medida que desaparece la tragedia, se centra lo trágico en lo teórico y prospera lo cómico en la imaginación narrativa, que pierde la necesidad y la capacidad de relacionarse con el fundamento. Ese fundamento al que se refería Stanley Cavell. Por ello, el teatro de Ibsen, de Chekhov o incluso de Strindberg ya no es propiamente trágico, como tampoco lo será el de Camus, el de Sartre, ni siquiera el de Strindberg, ni tampoco el de T.S. Eliot, que también intentó escribir tragedias, fracasando, interesantes, pero son fracasos, o Brecht, que es de alguna manera un autor marxista y, por tanto, esencialmente antitrágico. Tanto la metafísica cristiana como la marxista son antitrágicas. Queda el caso de Beckett, que hemos puesto en este curso, y que hemos incluido más como síntoma que como prueba. Igual que el ejemplo de la literatura del Holocausto. Un caso extremo y radical que pone en evidencia, a mi juicio, hasta qué punto el hombre, incluso ante el abismo de la Shoah, del exterminio, se ha quedado sin representación trágica. Se ha quedado casi en las fronteras de la mudez. Por otra parte, ya lo he dicho también, tanto en el caso de Nietzsche como en el de Büchner, hablaremos de música, el arte que muchas veces sigue custodiando todo lo que se ha perdido trágicamente. A pesar del distanciamiento final de Nietzsche con respecto a Wagner, no hay duda de que Tristán e Isolda se aproxima a la tragedia griega de una manera que el teatro moderno ya no puede. Lo mismo que en las óperas, por ejemplo, de Janáček o de Alban Berg, que, como digo, del que Félix de Azúa nos hablará y que por eso mismo será muy interesante. La música, a lo largo del siglo XX, sigue custodiando cosas que se van perdiendo en todas las artes. Es otro misterio que también se podría abordar en profundidad. Si uno escucha, por ejemplo, el cuarteto de cuerda de Lutosławski, ahí hay algo que ninguna otra arte ha conseguido representar en cuanto a la hondura y la precisión y el horror que consigue, con que consigue plasmar lo que es la destrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La muerte de la tragedia, por tanto, no solo supuso la destrucción de una forma de representación, sino también el aniquilamiento, me he referido a ello al principio, de una mitología compartida y de un estado del lenguaje. De un estado del lenguaje poético, que pervivirá también en estos autores que vamos a ver. Cuando Elias Canetti, el gran escritor búlgaro de expresión alemana, a finales del siglo XX, llama a los escritores custodios de las metamorfosis, está denunciando un empobrecimiento de la imaginación derivado de una sociedad técnico-científica, comercial y publicitaria, donde precisamente ya no hay espacio para esas metamorfosis que antes tenían lugar en el seno del mito y del lenguaje poético. Se parece a una denuncia muy parecida a la que hace Heidegger cuando en su obra constantemente denuncia la reducción del lenguaje a un estado puramente comunicativo, publicitario y venal. El olvido de la dimensión poética del lenguaje supone el olvido de una forma de ser humano que nos aboca a una construcción únicamente y una interpretación únicamente científica, técnica del mundo y del hombre, y del mundo del hombre. La insistencia también de Heidegger en que la tragedia griega es algo que nos está vedado y que no tiene nada que ver, a diferencia de lo que intentaron los románticos con Shakespeare o con Goethe, apunta también a ese mismo olvido. Lo mismo que en su insistencia en el poema como fundamento de la obra de arte y en esa dimensión poética del lenguaje frente a su simple reducción comunicativa. Y en esa misma estela de Heidegger, George Steiner concluye su estudio sobre la muerte de la tragedia, como digo, publicado en 1961, con estas palabras que me importa leer por largo. No podemos tener la seguridad de que haya en el lenguaje o en las formas del arte una ley de conservación de la energía.
Por el contrario, hay datos que muestran que las reservas de sentimiento pueden agotarse, que determinados tipos de conciencia intelectual y psicológica pueden volverse frágiles o irreales. Hay un endurecimiento en las arterias del espíritu, así como también lo hay en las de la carne. Es por lo menos verosímil que el complejo de valores helénicos y cristianos que se refleja en el teatro trágico y que ha temperado la vida del espíritu occidental en el curso de los últimos 2000 años, esté ahora en un proceso agudo de decadencia. La historia de la Europa contemporánea, la deportación, el asesinato o la muerte en los campos de batalla de unos 70 millones de hombres, mujeres y niños entre 1914 y 1947, sugiere que esos reflejos con los cuales una civilización modifica sus hábitos a fin de superar un peligro mortal ya no son tan rápidos o realistas como lo fueron alguna vez. En el lenguaje, este endurecimiento de los huesos es, sosténlo, claramente discernible. Muchos de los hábitos del lenguaje ya no son en nuestra cultura respuestas sanas o creadoras de la realidad, sino tan solo gestos estilizados que el intelecto aún hace eficazmente, pero con merma en cuanto a nuevas percepciones y nuevos sentimientos. Nuestras palabras dan la impresión de estar fatigadas, de haberse gastado. Ya no están cargadas de inocencia original ni del poder de la revelación. Piénsese en cuánto fuego y cuánta luz podía infundir la palabra amor en el alma todavía en el siglo XIII. Y como están cansadas, las palabras ya no parecen dispuestas a aceptar la carga de nuevos significados y pluralidad que Dante, Montaigne, Shakespeare y Lutero podían imponerles. Extendemos nuestro vocabulario tecnológico uniendo pedazos usados como quien se las ingenia para aprovechar trozos de metal. Ya no somos capaces de fundir las materias primas del habla, constituyendo así una nueva gloria, según hicieron los compiladores de la Biblia del rey Jacobo. La curva inventiva apunta hacia abajo. Compárese la jerga grisácea del economista de hoy con el estilo de Montesquieu. Póngase la prosa comercial del historiador contemporáneo al lado de la de Gibbon, Macaulay o Michelet. Cuando el erudito moderno cita un texto clásico, la cita parece abrir con fuego un agujero en su página mortecina. Los sociólogos, los expertos en medios de comunicación de masas, los autores de folletines teatrales y de discursos para políticos, así como los catedráticos de creación literaria, son los sepultureros del verbo. Pero los idiomas solo se dejan enterrar cuando efectivamente algo en su interior ha muerto. Aquí acaba la cita de Steiner. Y por todo esto me parece que es muy importante prestar atención a lo trágico. Es decir, no como algo ornamental y ajeno, sino como una parte muy importante de nosotros mismos que ha quedado relegada o olvidada en favor de una imaginación más pobre, domesticada y venal. Incluso el mundo novelístico, a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos, se enriquece muchísimo con la atención a lo trágico. Todos los grandes novelistas han prestado atención a eso, aunque sea para constatar el enorme abismo que separa su imaginación novelística del mundo de lo trágico. Que hayamos perdido la capacidad de representarnos trágicamente no quiere decir que hayamos superado aquello que se dirimía en la tragedia, sino solo que ya no somos capaces de verlo ni de convocarlo, ciegos ante nuestra ilusión de dominio científico y de explicación universal. Quizá nuestra tragedia es que ya no somos capaces de ver la tragedia que protagonizamos, la tragedia que estamos escribiendo cada día. Leer y releer a los poetas trágicos, ya sean los originales griegos o los supervivientes en la modernidad, nos ayudará, por tanto, espero, a ser más libres. Muchas gracias.